Bueno, es rápidamente Primera de Corintios 10. Hace un poco escuché una predicación que la voy a poner dentro de la otra semana, una muy buena enseñanza. Y este hombre decía que una vez escuchó en una reunión de oración, sí, virtual, se enteró de que una mujer estaba orando por la pandemia, pero su oración era distinta. Su oración era: Señor, te ruego que no quites la pandemia. Entonces él en un momento dice, pero ¿cómo así? O sea, todos estamos orando para que la vacuna, para que tal, para que esté todo mejor. Y esta mujer está diciendo que no se quite la pandemia, que se haga su voluntad. Y después pensando, este hombre decía, tiene razón, porque la pandemia ha sido algo que Dios ha puesto, no que se le ha escapado de las manos de Dios, ni que sea el desastre, sino que Dios lo puso y Dios quiere un propósito con esa pandemia. En uno de los recursos que compartimos de la conferencia que hicieron en Palabra de Vida México, por favor, escuchen esas enseñanzas. Luchemos por escuchar en nuestro trabajo. Si no tenemos un bafle para escuchar, pongamos un bafle, pero luchemos por nuestra vida espiritual. Una de las predicaciones tenía una estadística y era la siguiente. El 60% de los jóvenes consume en una pantalla, sea digital, sea televisión, sean series, sea WhatsApp, Facebook, Instagram, el 60% consume 50 horas a la semana. Ese es un promedio, 50 horas a la semana. Si vive 65 años, habrá consumido 15 años de su vida, 15 años de su vida en una computadora, viendo series, viendo películas. Si le preguntaran a ese hombre a los 65 años, ¿tú qué has hecho? Podría decir que en 15 años vio televisión y vio series y estuvo en una red social. Imagínense, 15 años de la vida consumidos en algo que es vano y pasajero. Tremendo. Y hacían la comparación que si esa misma persona durante 65 años asistía en un promedio de 2 horas a la iglesia local a recibir una enseñanza, habría recibido durante esos 65 años 8 meses de edificación. 8 meses, 15 años. Tremendo. Y eso me puso a pensar y a darme cuenta que cuán fácil y frágiles somos al usar pequeños momentos de nuestra vida que al sumarlos termina siendo vano. Entonces yo digo, solo este poquito, pero ese poquito me suma y me suma y me suma y pierdo. Y solamente quiero que en Corintios capítulo 10, 1 al 12, veamos algunas de las mentiras que Satanás quiere meter en nuestra mente para que no seamos aprobados por Dios. ¿Sí? Dios desea que en esta pandemia crezcamos en comunión, crezcamos en conocerle, crezcamos en utilizar mejor el tiempo, seamos íntegros, seamos limpios de corazón. Pero Satanás aprovecha esta pandemia para todo lo contrario, para que nos desanimemos, para que no estemos, para que nos alejemos, para que pensemos que estamos solos, y no es así. Y aquí en Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12, es algo muy rápido que quiero compartirles. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron en el mismo alimento espiritual y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sigue diciendo el 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire
que no caiga. Ese versículo que yo creo que todos acá podríamos decirlo de memoria y tenerlo en nuestras mentes, pero tiene un significado mucho más grande. Hay tres mentiras que al grupo de jóvenes Satanás quiere que nos las comamos enteras para, como dice la palabra de Dios, para robar, matar y destruir. Tres mentiras. La primera mentira, que evaluémonos delante de Dios si estamos. Qué interesante ver que dice los primeros versículos todos, pero en el versículo 5, pero de los demás. Entonces hay dos grupos, ¿sí? Todos hemos recibido algo de parte de Dios, pero hay una decisión que cambia el rumbo de esos grupos, los que obedecen y los que no. Aquí la primera mentira es, miren esta mentira, ignorar la presencia de Dios me exceptúa o realmente si ignoro a Dios no tengo responsabilidad de vivir para Él. ¿Sí? O sea, yo puedo vivir ignorando a Dios toda mi vida, pero a la final de esa vida darme cuenta que sí soy responsable delante de Dios. Miren lo que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis. No ignoremos no solo la palabra de Dios, sino no ignoremos la obra de Dios en nuestras vidas. Yo por ahí tenía unas fotos de algunos bautismos, el bautismo de Andrés, de Verónica, de Karen, de Wendy, bueno, yo tengo mi bautismo ahí también. De varios de ustedes tengo fotos y estaba viendo unos archivos viejísimos que encontramos y yo digo, Dios sí ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Nos ha rescatado de lo más vil y lo más oscuro por medio de Cristo. Nos ha dado libertad como el hombre que está en la calle sucio y es restaurado por alguien y es bañado y tiene nueva ropa y lo peluquean y lo limpian y se ve distinto, pero vuelve al otro día a estar en lo mismo. Estas personas ignoraron la obra de Dios en sus vidas, ignoraron su palabra. Todos, dice, fueron bautizados en la nube, o sea, habían tenido la oportunidad de ver a Dios obrar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos, tú y yo, todos hemos recibido de Dios su palabra. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. Todos tuvieron la oportunidad. Tú tienes la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de ser espectadores y ser los personajes principales en la obra de Dios al salvarnos. Pero no todos tomaron una decisión correcta. De pronto hoy estamos acá y no hemos tomado la decisión correcta de pararnos firmes y decir, Dios, te voy a honrar en esta pandemia, con o sin la supervisión de mis padres, de los líderes de la iglesia, te voy a honrar porque tú me estás viendo. Esa es la primera mentira, que si ignoramos no hay responsabilidad. Y eso es mentira. Sí seremos llamados a cuentas por lo que decimos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por nuestras intenciones. Sí tendremos que dar cuentas a Dios. Sí. Nada de lo que esté oculto se mantendrá oculto. En algún momento saldrá a la luz. Sí. La segunda mentira, mire la segunda mentira que nos dice aquí este pasaje muy corto. Haber recibido la bendición de Dios o el conocimiento de Dios, haber servido en la iglesia, me hace apto y aprobado hacia Dios. O sea, si yo servía, si yo tengo una Biblia, si yo asisto a jóvenes, si yo hago X cosa, ya con eso es suficiente ser aprobado por Dios. Y la verdad es que eso es mentira. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un continuo crecimiento, es una continua evaluación de la vida, es un esfuerzo diario, como decía el apóstol Pablo, decía, yo no golpeo mi cuerpo como golpear al aire, ¿sí? Sino que lo pongo en servidumbre. Eso significa que un perro me está pidiendo de comer y yo no le doy de comer.
porque sé que mi carne, si le doy de comer, va a estar más fuerte que mi espíritu y va a ganar la batalla en mi vida. Y a veces somos tan torpes, perdón que lo diga, y lo digo por mí mismo, que queremos que nuestro espíritu esté dispuesto para escuchar a Dios, pero mantengo tiempo en el WhatsApp, hablando con quienes no debo, mantengo tiempo en el Facebook viendo lo que no debo, veo películas que tienen 80-90% de algo bueno, pero un 10% de desnudez y de sensualidad. ¿Qué quiero, qué voy a cosechar? ¿Qué creen que va a pasar cuando haya una tentación? ¿Responderá mi espíritu y dirá, obedeceré a Dios o mi carne bien alimentada? Responderá más bien a pecar y a ir en contra de Dios. Si alimento mi carne, resultado será caer. Y aquí lo más terrible es que estamos muchas veces engañados pensando que estamos firmes, cuando en realidad estamos más lejos que nunca de Dios. Entonces, segunda mentira, que yo haya servido a Dios, que conozca a Cristo como mi Señor y mi Salvador, no significa que sea aprobado Dios. Pablo a Timoteo le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces era algo que exigía de cada creyente realmente trabajo. ¿Qué tengo que quitar de mi día que me está quitando a Dios en primer lugar? ¿Será una actividad, una amistad? ¿Será que tengo que reevaluar mi trabajo para no dejar a Dios en último lugar? Porque yo pensaba, por ejemplo, nosotros trabajamos acá, pero digamos que nos contagiamos y no podemos trabajar. ¿En qué quedó ese primer lugar del trabajo que supuestamente era mi esperanza y mi sustento? En nada. Y ahí es cuando Dios le quita esas cosas, es cuando uno se da cuenta que es Dios primero antes que todo. Que Dios nos dé la sabiduría para no engañarnos pensando que estamos poniendo a Dios en primer lugar cuando lo tenemos por allá, a quien nos salvó, quien envió a Jesús para salvarnos, lo tenemos en el rincón, lejos, y Él cada mañana esperándonos para que le busquemos y lo dejamos allí. No sé si te ha pasado una cita con alguien y no llegan. Eso es lo más feo. Y el Señor quiere una cita contigo todos los días con nosotros. Y muchas veces no llegamos. Entonces, esa es la segunda mentira que no debemos creer. La tercera es, otros cayeron, yo no caeré. Mi historia es distinta. Y en el versículo 5 dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y la verdad es que Dios en su misericordia permite escribir estas letras, estas frases, para que nosotros no pasemos el sufrimiento que ellos sufrieron. ¿Sí? Entonces, la tercera mentira es, a ellos les pasó, a mí no me va a pasar. Y es totalmente lo contrario. Si está acá es porque sí me puede pasar. Ninguno de nosotros va a decir, yo voy a estar apartado de Dios en 10 años, de pronto haciendo cosas terribles. Ninguno de los que se ha apartado, de los que conocemos jóvenes, pensó que cuando estaba en un campamento estaría con un novio, con una novia, embarazados, teniendo de pronto una familia que no planearon, o una enfermedad que se contagiaron, o cualquier otra cosa en el mundo. Ninguno dijo, yo voy a estar así, no. Pero esto está escrito para nuestra advertencia, de que no codiciemos. Y codiciar, no siempre codicio las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios, el que quiere ser amigo del mundo, o sea, solo el querer, la intención de querer ser amigo del mundo, de querer parecerme al mundo, es ir en contra de Dios. Codiciar de pronto lo que el mundo ofrece, codiciar de pronto lo que la juventud hoy ofrece,
lo que la vida fácil ofrece en cuanto a amistades, en cuanto a noviazgo, en cuanto a inmoralidad rápida, disfrute rápido, etc. ¿Sí? Cuidado, no seáis idólatras. Pregunta, ¿qué estamos codiciando del mundo? ¿Habrá algo que está tomando el lugar a Dios y queremos ser igual al mundo? Versículo 7. ¿Qué ídolo tenemos hoy? Dicen, no seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Será que hay un ídolo? ¿Una persona? ¿Un trabajo puede ser un ídolo? ¿Puede ser un ídolo una amistad? ¿Una película? ¿Un entretenimiento? ¿Qué ídolo nos está gobernando en este momento? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y la fornicación es algo que en la pareja debería ser preciado y conservado. Quien fornica y quien va en contra de Dios, sea antes o después del material, daña esa comunión que se debería tener. Y en Cristo la fornicación, si somos hijos de Dios, si fornicamos, se traduce a reemplazar la intimidad que Cristo merece por la intimidad en cosas del mundo que son vanas. Entonces soy doble, soy hipócrita, porque estoy de una misma fuente, agua amarga y dulce. Estoy siendo bipolar. Cambio de cara cuando necesito adecuarme a una situación. ¿Sí? ¿Será que estamos teniendo ese pecado? Hipocresía. También ni tentemos al Señor. No es que Dios uno lo pueda tentar y probar, pero Dios en su paciencia permite muchas cosas, ¿sí? Y muestra su amor y su misericordia y su paciencia. Pero asimismo, como es misericordioso, amoroso, tiene paciencia para con cada uno de nosotros, llegará un momento en que llegará a su fin. Y el pueblo de Israel cometió el error de tentar a Dios, de decirle, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus obras? Y llegó el momento en el que emitió su juicio. No nos dejemos engañar. Dios sigue siendo igual de real. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. El pueblo murmuró, se quejó. De pronto nuestra situación económica no es la mejor. De pronto hay cosas en la familia que no están bien. Pero no busquemos quejarnos de Dios, sino más bien buscar en Él lo que Él nos ofrece, ¿sí? Buscar en Él consejo, buscar sabiduría. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la palabra de Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién lo han amonestado alguna vez en el colegio? ¿O en la universidad? ¿O en el trabajo? A Pacho en el trabajo, hey hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no hizo esto bien? ¿Es chévere eso? ¿Es grato que a uno lo... No, ¿cierto? Cuando uno lo amonestan, le tocan el orgullo y le dicen, usted está haciéndolo mal, y a uno le cuesta reconocer. Y esta amonestación de parte de Dios muchas veces no nos gusta, ni nos gustará, ni le gustará a nuestra carne. Pero Dios la hace porque somos sus hijos. Porque el que no recibe de parte de Dios amonestación y disciplina, significaría que no somos sus hijos. Y si Dios nos está hablando hoy por medio de su palabra, porque no soy yo, de veras que no soy yo, sino que Dios me ha hablado a mí también. Yo estoy igual en condición porque Dios me ha hablado. Y hoy Dios nos está diciendo, yo te amo y no me voy a cansar de decirte y repetirte estas palabras de que te amo y te amonesto, porque te amo y quiero que busques lo mejor, que me busques a mí. Y hoy nos está diciendo Dios eso, no creas esas mentiras de Satanás, porque son mentira, padre de mentira. No creamos que ignorar la presencia de Dios no tengo responsabilidad. No creamos que por haber servido a Dios en algún momento o tener conocimiento, somos aptos y aprobados delante de Dios. No creamos que como otros cayeron, yo no caeré de esa forma.
Entonces, terminamos en el versículo 12 que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El último versículo que queda en nuestras mentes, que si en algún momento estás pensando que ese pecado lo controlas, que esa falta de disciplina en el tiempo lo controlas, de que esa ira la controlas en tus fuerzas, tú estás creyendo que estás firme cuando controlas o piensas que controlas. Y Dios te nos dice hoy, si crees estar firme en esa área, cuidado, porque no es así. Mira que no caiga. Y las caídas son instantáneas. No sé quién se ha caído en una moto o en una bicicleta. Recuerdo una anécdota de Andrés que bajó por una bicicleta con roballo. Sí, pero las caídas son así. Sí, no te dan tiempo de nada. Fracción de segundos y estás en el piso. Y nos creemos firmes a andar, pero mira que no caigas como, mira que no caiga, pero no puedes hacer nada, porque la caída es instantánea. Y es un proceso largo de descuido en nuestra vida y la caída está ahí. Entonces, hermanos, quería compartir esto que el Señor me había hablado en algún momento, de que no desmayemos en nuestra vida espiritual, de que nos esforcemos y no por un concurso, no por una... Chévere que podamos tener todos nuestra Biblia, ¿sí? De estudio, podamos animarnos al estudio, pero la vida cristiana sigue. La obra de Cristo en la cruz sigue salvando personas en esta pandemia y podemos seguir tal cual porque es Dios quien nos sostiene. Entonces, terminamos